Mis queridos marketers, criaturitas de la mercadotecnia, señoritas marketeras, hoy vamos a hablar de los libros que leí en el 2018. Aquí están todos, así que vamos a hablar de ellos. No necesariamente todos son libros de negocios, pero bueno, voy a platicar rápidamente qué es lo que leí porque pues me dieron ganas de hacer este video. Realmente no leí demasiado, como ustedes pudieran pensar. No leí tal vez lo que yo hubiera querido, sin embargo, tampoco leí, siento que muy poco, no sé. Digo, tampoco es que leas mucho o que sea como una competencia de a ver quién lee más, sino realmente lo que a ti te interese leer. En este caso, pues por el canal a mí me interesa leer libros de negocio, siempre me ha interesado. Pero también quise incluir las otras lecturas adicionales que hice a lo largo del año, que no necesariamente son libros de negocio, pero que son libros que me interesaron en algún momento del año. Así que este es el primero que leí, regalado. Me lo regalaron este libro, Los 5 pasos del turismo experiencial. Aún no lo reseño en el canal. Es un libro interesante. Tengo intenciones de reseñarlo lo más pronto posible, ya a profundidad. Intenté hacerlo, pero le quiero dar un contexto de turismo experiencial. Entonces hubo una boda de una prima mía hace unos meses allá en Teques. Me lo llevé y dije, en esos días lo reseño, grabo ahí en el lago y toda la onda. Obviamente, pues no hubo tiempo. El día de la boda, pues obviamente no, que entre el traje, que la misa, que cambiarte, que el hotel, que la fiesta. Y al otro día de la fiesta, pues fue imposible tampoco. Entonces nada más lo traje paseando. Y espero pronto tener el escenario perfecto para platicarles de este libro. Se me hizo interesante, trae algunos puntos básicos de marketing en los primeros capítulos que aborda como la pirámide del valor de marca, en un contexto diferente, pero hay unas partes interesantes que aborda ya en el tema de lo que es las jerarquías de experiencia en cuanto a la forma de hacer el turismo experiencial, cómo catalogarlo, etc. Entonces eso, bueno, yo no tenía tanto conocimiento en ese sentido y me agradó en esa parte. Entonces hay unos capítulos que sí son bastante interesantes. Es Los 5 pasos del turismo experiencial, de Editorial Lead, y el autor es Carlos Sánchez. Ese fue el primer libro que leí. Luego, el segundo libro que leí en 2018 fue Nomads, de Raquel Roca, Editorial Lead. Ya está la reseña en el canal, voy a dejar el link ahí en la cajita de descripción, ya hice el video. Es un libro bastante interesante, la portada a mí me agradó demasiado, y es Nomads, los trabajadores del futuro, que básicamente el libro habla sobre pues los cambios que se están dando en el mundo laboral actualmente, ¿no? Y de que pues hay mucha gente que está emprendiendo, que está abordando el ambiente laboral de una manera diferente a lo que tradicionalmente pues en generaciones anteriores se hacía, que era tener, digamos, una estabilidad en un solo trabajo y de empezar en ese trabajo y jubilarte. Cada vez es menos posible, o cada vez los porcentajes se van reduciendo en ese sentido, y que los trabajadores pues están con los cambios tecnológicos, están encontrando formas diferentes de abordar el ámbito laboral, al igual que pues está habiendo muchos cambios en el sentido de la inserción tecnológica al trabajo, y que muchos trabajos están siendo automatizados. Entonces algunas carreras van a quedar completamente obsoletas de aquí a 5 años, y entre muchas otras cosas habla este libro. Y lo que me gusta mucho de este libro es que trae muchos fundamentos en cuanto a
estadísticas, en cuanto a porcentajes, en cuanto a cómo soporta la autora todos los datos y las proyecciones que está dando en cuanto a los años venideros, cómo va a ser este cambio disruptivo en el ámbito laboral. Ese fue el segundo libro que leí. Luego, el tercer libro que leí es Confieso que he vivido, de Pablo Neruda. Me lo encontré hace algún tiempo en el librero de mi abuelita. Es una edición ya como de los años 70. Y tenía mucho interés en leerlo hasta que por fin me decidí y lo estuve leyendo durante todo el año. Hay apartes. Yo no había leído nada de Pablo Neruda, obviamente sí lo conocía y lo ubicaba, pero no había leído nada de él. Y lo más interesante de eso es que, bueno, me llegó a interesar más leer de él porque hay un poema que se llama La Palabra, y ese poema, La Palabra, que comienza así de: todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Y así se va, ¿no? Pum, 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 pum. Pero ese poema yo lo vi en este libro, bueno, en esta antología, que es una antología universal del discurso político. Son 2 tomos bastante grandes, apenas he leído un tomo, ya me acabé un tomo de esos. Pero en el prólogo, en la introducción de esa antología, viene ese poema de las palabras, entonces me gustó mucho. Y bueno, ya después investigué, bueno, de quién era, no sé si ahí decía o no, creo que sí decía. El tema es que llegué a Pablo Neruda por ese poema de las palabras, y bueno, ya empecé a leer este libro. Y bueno, este libro habla de toda la vida de Pablo Neruda, desde que era joven, desde que era chavito, algunas de sus andanzas, sus amores, cómo se fue adentrando en el ámbito político, cómo se hizo diplomático, cómo se alineó a la ideología comunista, las persecuciones que tuvo, etc. Entonces son varias andanzas, ¿no? Sus matrimonios, sus romances, etc. Se me hizo interesante, no podría yo decir que es uno de mis libros favoritos o será uno de mis libros favoritos. El poema, en cambio, sí será o es hasta el día de hoy uno de mis poemas favoritos, y no es que yo conozca, o sea, un gran conocedor de poemas, etcétera, pero se me hace muy, muy bonito, muy interesante ese poema de las palabras, y trae otros. Entonces pues está interesante para conocer la vida de quién fue Pablo Neruda. Entonces este fue otro de los libros que leí en el 2018. Otro libro que leí en 2018 fue Marketing de Ciudades, de Philip y Milton Kotler, de la editorial Lead. Este libro también me lo regalaron. De este ya está el video en el canal por si lo quieren ver. Es un libro que sale del común de los libros de marketing, porque no te habla del concepto tradicional de mercadotecnia, de estrategias, de teorías. Sale de ese ámbito y te habla sobre cómo aterrizar los negocios o los mercados en las ciudades, en los países, más que en los países, en las ciudades, y cómo estas ciudades son generadoras de crecimiento y desarrollo económico que impacta en sus países, y que las ciudades son las que le dan la solidez económica a los países, no tanto los países a las ciudades. Es algo un poco complicado de entender en ese sentido, pero el libro te lo explica, y es uno de los ejes más importantes del libro, te lo explica a detalle. Entonces este es otro de los libros que leí en 2018. Otro de los libros que leí en 2018 es Nunca Pares, de Phil Knight, autobiografía del fundador de Nike. Este sí me lo compré, lo vi, no me aguanté y dije, yo lo quiero leer. Ya lo había visto de hace algún tiempo, y todavía no hago el video en el canal, espero hacerlo pronto. Ya tengo la idea de cómo lo quiero hacer. El tema aquí es que yo no tengo tenis Nike, tengo Puma, entonces obviamente no puedo hacer estas tomas. Sí tengo sudaderas y algunos shorts Nike, sí tengo ropa Nike, pero no tengo tenis. Entonces si salen ahí en algunas tomas los tenis de
de mis primas o algo así, pues ya saben por qué. Es este libro una joyita. Es la autobiografía de Phil Knight, que es cofundador de Nike. El otro fundador es su socio Bowerman, que era un entrenador de atletismo muy reconocido en los años 60, 70. Y bueno, empieza a partir de 1962 y así se va año con año y te va platicando pues todo lo que fue desde su adolescencia, desde cuando sale de la universidad, los viajes que hace por el mundo y cómo empieza a vender lo que son zapatillas japonesas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, cómo se va estructurando el negocio hasta llegar a la consolidación de la empresa y al descubrimiento o el nacimiento de la marca Nike. Es una joyita este libro, me encantó. Espero pronto platicar a detalle en un video de él, pero sin duda hasta el día de hoy yo creo que es uno de mis libros favoritos, porque de aquí puedes extraer muchos conceptos, muchos consejos, y pues adicional a eso te das cuenta cómo fue construyéndose la leyenda que al día de hoy es esta empresa. Entonces está muy, muy emocionante, me encantó, es inspirador. No puedo decir más de este libro, me voy a reservar para cuando tenga que hablar a detalle de él en un video próximo. Luego, Jorge Ibargüengoitia, estas ruinas que ves. Está súper delgadito. Les voy a decir rápidamente por qué llegué a este libro. Hay una película de Fernando Luján, ha de ser como de los años 70, yo creo. ¿Cuándo escribieron este libro? No sé, aquí debo de decir. Bueno, hay una película de Fernando Luján y Blanca Guerra en sus buenos tiempos. Y es una película muy cómica, muy divertida. Mira, 1975 lo escribieron. 1975, entonces la película debe de ser por ahí pues yo creo que entre el 75 y antes del 80. Bueno, el tema es que esa película, hasta está en YouTube, búsquenla. Está divertida, es cotorra. Entonces me hizo mucha gracia y me enteré yo después que esa película está basada en este libro. Y en la película, más allá de Blanca Guerra, que es como la protagonista, hay una esposa de un amigo de Fernando Luján que es una morena, una mujer morena muy impactante, dejémoslo así, muy impactante. Entonces, pues llama mucho la atención, ¿no? Y ahí se dan unos entramados entre el protagonista y esta mujer que se llama Sarita. Bueno, Sarita pues tiene unas escenas ahí muy, muy pintorescas dentro de esa película. Y pues a mí me llamó mucho la atención Sarita. Entonces cuando me enteré de que estaba basada esa película en este libro, pues yo tenía mucho la inquietud, la curiosidad de saber cómo en la realidad, en el origen, retrataban la película, la historia, pero sobre todo a Sarita, ¿no? Ver qué tanta veracidad o cómo el autor pues le dio vida a esta mujer y qué tanto concordaba con lo que aparecía en la película, lo que aparecía en este libro. Y sí, de hecho aquí sale Sarita. Creo que es más protagonista Sarita en el libro que en la película.
Entonces sí tiene o se detalla mucho más la vida de Sarita, la trama que tiene con el protagonista, etcétera. Y pues básicamente por eso leí este libro. Me había costado mucho trabajo conseguirlo, como que estaba, no sé si agotados o no les habían vuelto a dar salida a una nueva impresión, pero acaba de salir como un tiraje de este autor de toda su obra. Entonces me lo encontré y dije, no, yo lo quiero leer, deme 20 de estos por favor, porque quiero conocer a Sarita a profundidad. Entonces básicamente por eso leí este libro y me gustó. Está bastante entretenido y el autor tiene mucho renombre, ¿no? Tiene mucha historia, es bastante admirado. Entonces, bueno, ese es otro de los libros que leí en este 2018. Otro libro más que leí en 2018 es Eleanor and Park, de Rainbow Rowell. Divertida, esperanzadora, inspiradora, sexy y absolutamente emotiva. Esta historia de amor cautivará a los lectores y no solo a los jóvenes. Kirkus Review. Yo descubrí que este libro existía porque sigo un booktuber que está, bueno, se hizo booktuber porque está estudiando, no sé qué sea este güey, si sociólogo, antropólogo, necesito revisar, pero es mexicano, está en España, está estudiando el doctorado allá y está analizando el concepto de comunicación que se está dando con las nuevas tecnologías, específicamente en YouTube. Entonces, él se apellida Tomasena, se me olvidó su nombre, y su canal se llama Observatorio de Booktube. Y en uno de sus... bueno, el tema es que este cuate, para investigar pues el fenómeno de Booktube, decidió hacer como una investigación antropológica, etnográfica, que es in situ, ¿no? Entonces, bueno, para entender el fenómeno, pues me adentro dentro del fenómeno, y es por eso que dice que desarrolló su canal, etcétera, y que hace sus videos, que habla de libros, habla de literatura, etcétera. Bueno, el chiste es que una vez habló de este libro, que es un libro de corte o ámbito juvenil, ¿no? Y vi que lo estaba narrando y comentaba que, bueno, ya menciona, ¿no?, el desarrollo de los personajes, etc. Pero hubo una mención que me llamó bastante la atención porque dice, bueno, el encuentro se da de estos dos personajes dentro del transporte escolar y de ahí surge y avanza la historia. Y entonces, y él comentaba, bueno, es un poco inverosímil porque muy poca gente en México o en América Latina va a la escuela en transporte escolar. Regularmente pues los llevan sus papás, los llevan en transporte público, los llevan en el carro sus papás, o pueden ir incluso caminando a la escuela, no la gran mayoría. Entonces yo me quedé así y dije, no puedo estar en mayor desacuerdo, porque yo soy de esa minoría que sí fue a la escuela primaria y secundaria en transporte escolar. Y no por privilegio, sino porque así me tocó la vida infantil. Así me tocó la infancia. Y entonces me llamó más la atención el hecho de este libro, el concepto de este libro. Y después vi a otros booktubers que hablaban maravillas de él y que guau, que les había encantado. Entonces me llamó mucho la atención y me dieron muchas ganas de leerlo, de conocerlo. Y bien, habla de dos chavitos, un hombre, una mujer. Outsiders les mencionan, que no entran dentro de del concepto, del parámetro, que no encajan dentro de los estándares que se manejan en la escuela en cuanto a amistades, en cuanto a ser parte de un grupo común y normal, ¿no?, de amigos. Y es ahí donde se da
el encuentro de estos dos chavitos y cómo empieza a surgir su romance, su historia. Entonces les decía, los primeros capítulos de este libro para mí sí fueron así como un misil de ¡pum! Porque pues narra muy a detalle de cómo se conocen y cómo se van encontrando, pero todo dentro del transporte escolar y cómo va avanzando su amistad desde que por primera vez Eleanor sube al transporte y ya va este chavo que es Park, y como ella no pues no encuentra lugar, o sea, está buscando un lugar en el camión, y bueno, ahí empieza la historia, ¿no? Pero les digo que para mí fue demasiado impactante porque los primeros capítulos pues narra todo ese proceso. Y yo, bueno, de alguna manera pues puedo recrearlo, no sé si mejor, pero puedo siquiera acercarme, tener una proximidad mayor con el contexto, porque de alguna manera pues lo viví, fue partícipe en ese sentido de vivir en un transporte escolar también. Y pues llegaron a mí un montón de imágenes, de recuerdos de hace millones de años, como pues Carla Beatriz, y otra vez Carla Beatriz, y después pues, todo el ambiente, toda la fauna, todo el ecosistema que es un transporte escolar, ¿no? Desde los que se sientan adelante, los que se sientan en medio, los que se sientan atrás, los malosos, que regularmente son los que se sientan hasta atrás, ¿no? Me acuerdo de los Caribán, del Memo, del hermano de los Caribán, que eran molestones, ¿no? Nos molestábamos. Yo era de los que me sentaban más o menos casi... Ay, no mames, el agua. No mames. Y bueno, pues yo era de los que me sentaba en medio, casi llegando atrás. Entonces pues prácticamente convivía con todos los que, porque ahí iban, ¿no? Desde primero de primaria hasta tercero de secundaria, pues entonces conocías a todos los que iban ahí en el camión. Me acuerdo de las gemelas que se subían con su cobija en las mañanas para que, por el frío, pues de mis amigos también, que iban de Alain, de Wochel, del Agustín, el chofer del camión, el papá Pitufo, que le decíamos el papá Pitufo porque pues parecía el papá Pitufo, y luego traía su barba blanca, era el papá Pitufo, y un montón de recuerdos en ese sentido. Esa parte me gustó mucho, entonces pude introyectarla mejor, ¿no? Y se me hizo interesante, se me hizo bonito. Ya hay unas partes en la medianía del libro que de repente pierden un poco de foco, luego retoma, se hace más interesante algunos capítulos y al final, etcétera. Pero en la generalidad se me hizo un libro interesante, se me hizo un libro bueno, y intento comprender por qué ha tenido tanto impacto entre los jóvenes, entre los chavitos, y ha sido un libro muy aclamado en ese sentido. Ah, sí, me acuerdo también del Pinocho, el niño que le decían el Pinocho. Ah, y otro niñito también que le decían el Pirurris. No, pero el Pinocho era un niño chiquito que iba en el transporte y su mamá le decía que se agarraba fuerte del tubo para por si el camión pues se enfrenaba o algo, no se hiciera daño. Entonces el niño todo el camino, todo el viaje se iba agarrado del tubo del camión, sentadito y así agarrado del tubo del camión. Pero pues luego traía sus moquitos aquí. Y luego le agarraba el sueño. Pobrecito, y se despertaba. Ay, no. Un montón de babosadas que pasamos, pero bueno. Me gustó mucho por esa parte, o sea, ese encuentro que se da de amistad y después de amor en el transporte escolar está muy interesante, de este libro de Eleanor and Park.
Creo que está quedando muy largo este video, si no voy a tener que hacerlo en dos partes, parte 1 y parte 2. Para que no vaya a quedar un video de media hora o algo así, nadie lo va a ver. De por sí nadie los ve. El doctor Alfredo Jalife Ramen, Trump y el supremacismo blanco, palestinización de los mexicanos, con prólogo del padre Alejandro Solalinde, nominado al Premio Nobel de la Paz 2017. El doctor Alfredo Jalife es genio y figura, o sea, o es muy seguido, muy querido, o es muy denostado. Este libro pues, es de política, de geopolítica, ¿no? Lo que está aconteciendo ahorita con pues el racismo más exacerbado que se está viviendo por parte de los Estados Unidos de Norteamérica con su presidente Donald Trump hacia todo lo que es Latinoamérica, México y todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica, ¿no? Más marcado México, Centroamérica, pero bueno, prácticamente es un racismo hacia todos los latinos. Y la parte esta del muro, entonces lo que hace en este libro el doctor Jalife es abordar toda la parte geopolítica de cómo se fueron dando los escenarios para que Trump llegara al poder y cómo está abordando los primeros meses, ¿no? Llega hasta esa parte, pero básicamente pues analiza cómo se fue dando el contexto del declive como potencia unipolar de lo que son los Estados Unidos de Norteamérica, el resurgimiento de lo que es Rusia, el empuje económico de China y cómo al día de hoy pues el país dominante que era Estados Unidos ya no lo es, ya tiene unos contrapesos muy fuertes como lo es Rusia, como lo es China, en donde, la premisa del doctor Jalife es que el mundo ya no es unipolar, ¿no? Sino es tripolar en ese sentido, que son estos tres países los que de alguna manera pues están sentando las bases para el nuevo orden mundial, la nueva gobernabilidad del mundo, el declive de la globalización, los regionalismos que se están dando, como es pues la parte del Brexit, ¿no? Que empezó a suceder, o la llegada de Trump al poder, la llegada de gobiernos de extrema derecha en América Latina también. Entonces todas las situaciones que se están dando a nivel geopolítico en el mundo pues las analiza el doctor Jalife. Lo que pasa está bastante interesante. Yo soy un fanático, un seguidor de lo que es pues, la política de mi país. Obviamente no voy a hablar de eso, ni me gusta, porque pues, no tengo el suficiente conocimiento profesional como para abordar o sostener temas de esa índole, pero sí soy un seguidor de esa parte y también de lo que está aconteciendo en el mundo. Entonces me gusta sigo al doctor Jalife en los videos, en las conferencias que hay de él en YouTube, luego las veo, pues de los artículos del periódico que él pone, extrae mucho y los va plasmando en el libro. Entonces, una de las particularidades que tiene el doctor Jalife es que de tanta información que te quiere transmitir, y tú lo puedes ver, ustedes lo pueden ver en sus videos, se dispersa, o sea, es muy disperso en ese sentido, y luego vuelve a retomar. Entonces el libro trae esa particularidad del doctor Jalife, ¿no? Que aborda mucho, que luego pues tienes que estar muy atento para seguir el hilo. No mames. Entonces voy a respirar. Entonces tiene esa particularidad que tienes que estar muy atento para seguir el hilo, la conducción de todo lo que se está platicando aquí en el libro, pero es sumamente interesante de cómo se está dando el contexto mundial en estos momentos. De hecho ya sacó un libro después de que es el de Tripolaridad,
que ya habla más, digo, no lo he leído, pero ya habla más a detalle de lo que es Rusia, China, Estados Unidos, ¿no? Y el mundo, cómo se está estabilizando en ese sentido o desestabilizando. Bueno, pero este es un libro muy interesante. Otro libro que leí en 2018 es Playlist Manía de Editorial Lead. Este también me lo regalaron. Bueno, no hay que leerlo, hay que escucharlo. Bueno, ¿qué es este libro? Es una antología de 54 playlists con estilos musicales para todo gusto y ocasión, curada y comentada por Benjamín Salcedo, Spotify. Entonces trae unas playlists de Spotify en donde tú con tu celular escaneas el código QR, donde escaneas el código QR y entonces ya puedes escuchar ese playlist, y trae muchas playlists. A mí me gustó bastante porque la primera es una de las que más me gusta porque es el capítulo del rock, y es lo primerito es rock and roll, ¿no? Desde los años 50, 60, y entonces pues, empiezas a escuchar las canciones que él fue seleccionando para retratar esa época en específico, y así se va. Mira, son 7 capítulos. Uno es rock, y dentro de esos, bueno, dentro del capítulo rock, pues entra rock and roll, la primera invasión británica, hippie hits, el rock de los 70, rock americano, hard rock, heavy metal, power ballads. Entonces, puta, trae infinidad de playlists, bueno, son 54, pero pues muy emblemáticas, ¿no? Con los grupos más emblemáticos, pero no necesariamente con la canción más emblemática de esa época, sino él en una entrevista menciona que no quiso escoger así como la canción más popular de ese grupo, sino que escogió, digamos, como la subsecuente, pero entonces hace una selección de las canciones, muy interesante, muy padre. Por ejemplo, en el capítulo 2, alternativo, pues entra lo que es punk, alternativo de los 80s y 90s, el gótico, el grunge, el Britpop, punk, pop latino, rock mexicano, rock en tu idioma, rock y pop, varios, blues, reggae, rhythm and blues, rap, hip hop, jazz contemporáneo, en fin, o sea, un montón, unas más... pues depende también de tus gustos musicales, ¿no? Pero unas más interesantes que otras. Pero de hecho es un gran recorrido. A mí sí me ha agradado bastante. No, todavía no termino todos los playlists, pero pues está chido. Y hay algunos grupos, obviamente, que no conocía o que no tenía identificados. Y pues también es un acervo cultural musical bastante importante. Entonces, pues también me lo eché en 2018 y me lo seguiré escuchando. Titanes, de Tim Ferriss. Tácticas, rutinas y hábitos de multimillonarios, estrellas y artistas famosos. Tim Ferriss, autor de la semana laboral de 4 horas. Yo no soy nada fan de los libros de este tipo, de vuélvete rico en 2 semanas o los 5 pasos para generar 300 millones y vuélvete millonario en 4 pasos o en 7 o en 3. No soy nada fanático de ese tipo de libros. Creo que hay una línea muy delgada entre los libros de negocio y los libros como de autoayuda en ese sentido, y no soy fan. Y este libro yo sentía que caía dentro de eso, ¿no? Me lo regalaron también. Pero entonces, bueno, dije, bueno, ok, ¿quién es Tim Ferriss? Y entonces empecé a indagar quién es Tim Ferriss y pues me resultó bastante interesante. Creo que uso mucho la palabra interesante, pero bueno, me resultó bastante interesante su trayectoria, lo que ha hecho en el ámbito de los negocios. Es lo que le llaman un inversor angel, que es como bueno, invierte en empresas, en startups, ¿no? Y pues ha invertido en Uber, creo que invirtió en Facebook, y en varias, ¿no? Y así.
Y lo estuve siguiendo y todo, tiene su podcast, entrevista a mucha gente. Y entonces, bueno, se me hizo interesante y empecé a leerlo. El libro se divide en tres facetas. El libro en inglés en Estados Unidos está mucho más choncho. Entonces, bueno, ya hablaré, yo haré un capítulo específico de este libro. Pero aquí lo que hicieron fue hacer la hoja súper delgadita, el gramaje súper delgado. Entonces, por eso, de por sí en México no se lee, no voy a hablar de América Latina, pero voy a hablar de México, sí, me siento con mayor derecho de hablar. De por sí en México no se lee así que digas demasiado, y entonces ves un libro como el original en Estados Unidos que está como de este vuelo, pues menos lo compran, ¿no? Entonces yo creo que una de las estrategias fue reducir el gramaje para que el libro quedara más o menos así, que de hecho si está choncho son como 600 páginas. Pero bueno, se divide en tres. Una es salud, otra es riqueza y otra es sabiduría. Y dentro de eso va encasillando a los personajes que ha entrevistado a lo largo de su vida o de su podcast. Entonces los personajes que caen dentro de los consejos de salud, dentro de los consejos de riqueza, dentro de los consejos de sabiduría. Y hay personajes muy interesantes como Ed Catmull de Pixar, como Casey Neistat, youtuber, como hay un actor que se me olvidó, como el de Shark, como el de la ropa Fubu, el fundador, y así un montón, científicos, marines de alto rango. Y entonces lo que él hace es que aterriza la plática que él tuvo en su podcast con estos personajes, y ya tú pues vas leyendo lo que te interesa, ¿no? Es un libro que no es secuencial, sino lo que a ti te interesa, lees ese personaje. Pueden ser, no sé, 4 o 5 páginas, 10 páginas, y pues ya vas sacando pues conceptos, tips ahí. Entonces, ya adentrándote en él, pues sí está curioso, está interesante, y me empezó a agradar. La realidad es que todavía no lo acabo de leer por completo. Empecé en el capítulo de riqueza algunos, y ya y con algunos de sabiduría, pero ya voy yo creo que como a la mitad. Entonces, bueno, también por eso les quise platicar. De sí voy a hablar más a profundidad en un video en específico, espero hacerlo pronto. Pero bueno, sí está chido, sí me gustó. Y por último, el último libro que leí en 2018 es Vacas Gordas y Vacas Flacas, también regalado. Si ustedes vieron el video anterior que fui a un evento de Editorial Lee, pues ahí regalaron algunos libritos. Entre ellos me tocó que es de Yurima Cruz Gutiérrez, Vacas Gordas y Vacas Flacas, estrategias para alcanzar tu primer millón. Les digo que hay una línea muy delgada, ¿no?, entre este concepto como de autoayuda de negocios, autoayuda financiera. Digo, pues no entra dentro del ámbito del marketing, pero lo voy a tomar para hacer un video adicional hablando de este libro en específico, porque quiero hablar algunas cosas sobre las portadas de los libros, y creo que es un buen ejemplo Entonces, pues está bastante sencillito, me lo eché en 2 horas, y pues es básicamente unos consejos para que no te endeudes y no te endeudes y no te endeudes, y ahorres y ahorres y ahorres. Entonces lo sentí como un libro básico en ese sentido. No tengo punto de referencia en este tipo de libros, no he leído de autoayuda financiera nunca nada. Realmente es el primero que leo. Entonces, como les digo, no tengo un punto de referencia como tal. Lo que sí sé es que hay un libro muy famoso que ha generado todo un concepto en cuanto a la parte de finanzas personales, y creo que, pues, no creo, sé que ese libro es el líder. Y este libro encontré un concepto diferente que creo que tiene potencial, pero que no, en cuanto a concepto, en cuanto a marketing, etcétera, pero creo que no ha sido explotado al 100%. Entonces quiero hablar de eso en el próximo video utilizando este libro.
Y bueno, está bien, lo leí en 2 horas. Se me hizo interesante algunas partes de los consejos que te da para que no gastes y no te endeudes y ahorres. Y ahorres, tengas la cultura del ahorro y una mejor cultura financiera. Entonces yo creo que si quieres algo referente o avanzar en ese sentido, pues creo que podría ser un libro que pueda ser un primer paso, de las vacas gordas. Fue el último libro que leí en 2018 y aquí están. No, ahora no leí ebooks. En este 2019 sí le voy a meter un poco más a los ebooks y espero darle mucho más fuerza al canal. Entonces, bueno, en unos libros que están aquí, aún no los pongo en los videos del canal, van a estar, espero pronto ya hacerlos. Pues hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya agradado, que sea benéfico para todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Estos fueron los libros del 2018. Recuerden suscribirse, darle like, compartir, retuitear y todas esas cosas. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós, goodbye, see you. Que les vaya bien.